Esperanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a estar entregando la enseñanza número 37. Estamos estudiando las 7 cartas que encontramos en los capítulos 2 y 3 de este libro. Hoy vamos a comenzar a estudiar la carta enviada a la iglesia que estaba en Filadelfia y les invito a que lean conmigo allá en este capítulo 3 los versículos 7 al 13 que dicen: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Filadelfia es la iglesia que recibe alabanzas de parte del Señor. Vamos a tener una introducción para que podamos conocer el contexto histórico-cultural de la ciudad donde se encontraba esta iglesia de Filadelfia. Así que les invito a que repitan conmigo la lectura del versículo 7 que acabamos de leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades en donde estaban estas iglesias a las que Juan por el Espíritu está enviando estas cartas. La habían fundado unos colonizadores de Pérgamo en el reinado de Atalo II, que reinó en Pérgamo desde el año 159 al 138 a.C. Y el nombre original es Filadelfos. Quiere decir en griego el que ama a su hermano. Y preste atención a este detalle que es bien interesante. Tal era el amor que Atalo le tenía a su hermano Eumenes, que se llamó Filadelfo, y de él tomó su nombre la ciudad. Fue fundada con un propósito muy especial. Estaba situada en la confluencia de las fronteras de Misia, Lidia y Frigia. Pero no fue para ser una ciudad guarnición para la que fue fundada, porque no había muchos peligros en la zona, sino con la intención deliberada de que fuera misionera de la cultura y lengua griega hacia Lidia y Frigia. Y también cumplió su misión que hacia el año 19 después de Cristo, los lidios ya habían olvidado su propio lenguaje y les faltaba poco para ser griegos. Ramsey dice que Filadelfia era el centro de difusión de la lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica y por medios pacíficos. Cree que eso es por lo que el Cristo resucitado relacionó la puerta abierta que les presenta a los cristianos filadelfos.
3 siglos antes se le había dado a Filadelfia una puerta abierta para que extendiera las ideas griegas en las tierras de más allá, y ahora se le presentaba otra oportunidad misionera todavía más gloriosa que aquella, la de llevar el mensaje del amor de Jesucristo a los que no lo conocían. Bueno, este es un pensamiento que está planteado por este autor, escritor y comentarista de las Sagradas Escrituras, Rancic. Pero hay otras posiciones que tienen bastante peso, como lo vamos a ver. Filadelfia tenía una característica que ha dejado su distintivo en la carta. Estaba al borde de una gran llanura que se llamaba Cataquecaumené, que quiere decir la tierra quemada. La Cataquecaumené era una gran llanura volcánica en la que quedaban las señales de la lava y de las cenizas de los volcanes ya extintos. Tal tierra era fértil y Filadelfia era el centro de una gran área vitícola y de producción de vinos, pero tal situación tenía sus peligros, que también habían dejado sus señales en Filadelfia, más profundamente que en ninguna otra ciudad. En el año 17 después de Cristo, se produjo un gran terremoto que destruyó Sardis y otras 10 ciudades más. En Filadelfia se siguieron produciendo temblores de tierra durante muchos años. Estrabón, otro escritor, dice o la describe como la cuna y la ciudad propensa a los terremotos. Sucede a menudo que cuando se produce un gran terremoto, la gente lo asume con coraje y dominio propio, pero el que se sucedan temblores de tierra menores causa verdadero pánico. Eso era lo que sucedía con Filadelfia. Estrabón dice o describe la escena así: los temblores se habían convertido en un suceso cotidiano. Aparecían grietas amenazadoras en las paredes de las casas. Un día aparecía en ruinas una parte de la ciudad y otro día aparecía en otra parte de la ciudad. La mayor parte de la población vivía fuera de la ciudad, en chalés, y tenían miedo de ir al centro por si se le caía encima alguna pared. Se tenía por locos a los que seguían viviendo en la ciudad. Se pasaban la vida apuntalando los edificios quebradizos y huyendo de cuando en cuando a los espacios abiertos para ponerse a salvo. Estos días terribles no se olvidaban nunca en Filadelfia, y sus habitantes siempre estaban esperando inconscientes los terribles temblores de suelo, dispuestos a salir corriendo para salvar la vida. Los vecinos de Filadelfia sabían muy bien que su seguridad dependía de la promesa de que ya no tendrían que salir más. Pero aún hay más reflejos de la historia de Filadelfia en esta carta. Cuando el gran terremoto la devastó, Tiberio fue tan generoso con Filadelfia como lo había sido con Sardis, a quien también ayudó a reconstruir. En agradecimiento cambió su nombre por el de Neo Cesarea, esto es la nueva ciudad del César. En tiempo de Vespasiano, Filadelfia mostró su agradecimiento otra vez, cambiándose de nuevo por el de Flavia, porque el patronímico del emperador era Flavio. Ahora, si usted se pregunta qué significa esto de patronímico, es el nombre que se ha formado por la derivación del nombre del padre o de un antecesor de dicha persona. Es verdad que ninguno de estos nombres duró gran cosa y se le restauró el de Filadelfia, pero los de Filadelfia sabían muy bien lo que era recibir un nombre nuevo. Ya ellos estaban acostumbrados de que de vez en vez, de cuando en cuando, el nombre de la ciudad le era cambiada. Así que ellos ya sabían a qué se refería el Señor cuando les dice que les daría un nombre nuevo. De todas las ciudades, Filadelfia es la que recibe más alabanzas, lo cual es señal de que se merecía estas alabanzas. En los días posteriores llegó a ser una ciudad muy importante. Cuando los turcos y los maometismos inundaron Asia Menor y todas las demás ciudades habían caído, Filadelfia se mantuvo en pie.
durante siglos fue la única ciudad cristiana libre en medio de una tierra no cristiana. Fue el último baluarte del cristianismo asiático. No cayó hasta mediados del siglo XIV y hasta este día hay un obispo y 1 millar de cristianos en ella. Con la excepción de Esmirna, las otras iglesias están en ruinas, pero Filadelfia sigue enarbolando la bandera de la fe cristiana. Hay cosas muy interesantes que vamos a ver en el desarrollo de este estudio, pero quisimos hacer una breve introducción para que tengamos más o menos una idea del contexto en donde se ubicaba esta iglesia allá en la ciudad de Filadelfia. Dios les bendiga. Esta serie continuará.